¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro video más. Hoy es el día, amigos, que vamos a cambiar las luces. Como pueden ver, ya estaban bastante malas. No sé si vieron que posté un video, no me acuerdo si en Instagram, donde esta luz estaba hasta aquí de agua. Y pues bueno, era hora de cambiarla ya. Las he traído conmigo 2 semanas. Sí, como 2 semanas. Ahí en el camión, ahí. Pues no me estorban, pero la idea era ponerlas. Y pues estaba esperando lavar el camión. Llego a lavar el camión, me agarra una tormenta. Aviso de tornado. Eso fue ayer. Por la zona de Greenville. Y pues bueno, ya no está tan limpio. Como pueden ver, pues ya no está tan limpio. Pero bueno, está mejor que como estaba. Ahorita llegamos a comprar estos bombillos que son para el señalero de dar vuelta, el turning signal, como dicen en inglés. Y pues bueno, vamos a ver. Traigo papel, a ver si le puedo hacer esto otra vez. Saben que eso es como mi marca registrada. Tiene que tener eso. Esta estaba un poquito mejor, pero la verdad que ya hacía falta. Ya había empezado a aflojar los tornillos, pero miren, este está roto. Estos también, miren, no sé si pueden ver que está roto allí. Entonces pues ya hacía falta, amigos, ya hacía falta. Estas tapas les tuve que poner unos tornillos aquí porque se quebraron los seguros, para que la tapa quede ahí. Ya miren, ya está casi suelta. Y pues bueno, déjenme pongo a cambiarlas. No, espérenme, les voy a tener la luz para que las miren. Bueno, amigos, pues ya vieron la luz, ¿qué les parece? No sé qué opinan. A mí pues es la misma en realidad, solo en negro. Voy a ver qué tal se ve en negro. Siempre tuve la curiosidad, por eso ahora las compré en negro. Pues bueno, vamos a ver qué tal se ve. Vamos a ponerla, así que ahorita los veo, déjenla pongo. Ok, amigos, prácticamente ya está. Esto no tiene nada de ciencia. Si tú tienes tu luz original, tienes que remover todo completamente, que quede la pura fibra de vidrio, como pueden ver aquí. Y él entra en los huecos de la base de plástico original. No tienes que modificar nada. La cablería se conecta directa. No tienes que hacer absolutamente nada. Pero como pueden ver, aquí estos 2 tornillos no llegan. Tenía problema desde la luz anterior. Parece que queda muy acá. Voy a ver si le rebajo un poquito aquí la fibra. No sé si a lo mejor lo dejo así. Y pues bueno, lo que sí voy a buscar, a ver si le puedo poner unas rondanas aquí para que no se aflojen. Dejen, hago eso
y ahorita los veo. Se ve raro, una de una y otra de otra. Pues yo no sé, amigos, ustedes qué opinan. Yo lo veo, me tengo que acostumbrar. Igual vamos a poner la cejita porque así a mí se me figura como si estuviera bien ojón, como si trajera lentes, no sé, no me agrada el look así. Lo voy a poner la cejita ahorita, pero bueno, pues vamos a cambiar ya para dar esto por concluido y seguirle, ¿qué más? Hay que chambear. Ya cambiamos las luces, amigos. Como pueden ver, no sé qué opinan. Se ve bien, pero le falta la cejita. Saben que esa es primordial, así que vamos a ponérsela. Ok, amigos, esto así es como lo hago yo. Pongo un pedazo de tape más o menos donde yo lo quiero que va ahí la ceja, corto un pedazo que cubra allí, más o menos allí, bueno, será este, así como pueden ver. Le voy a poner una cinta por afuera para que lo sostenga, lo doblo, lo corto y así de sencillo. Ahorita les voy a poner la cámara a ver si pueden ver, y ya después lo que se hace es que se saca un molde y se duplica, perdón, para ponerlo del otro lado. Déjenlo hago y ahorita los veo.
Está ganando figura, amigos. La verdad me quedó muy bien fea la cejita, pero es temporal, después la hacemos bien. Este papel es de para calcomanías, y el que usé antes era para hacer wrap, lo que le dicen wrap, es más flexible. Por lo tanto este me está costando un poquito más de trabajo, pero bueno, está uno, vamos a hacer el otro y ya, porque ya me están cargando, así que déjenme doy prisa. Pues ya vieron, amigos, ya quedó. Les cuento, la ceja me quedó mal, la hice muy rápido. Tengo ya el viaje 80% cargado, o me tengo que ir. No es el material correcto. Como les dije, este es el material de las calcomanías. No es tan flexible, muy pegajoso, difícil de trabajar para esto. Y pues bueno, les cuento que acá no me alcanzó. Lo tuve que encimar uno con otro. Es temporal. Y esta, por hacerlo a las prisas, porque vino el tipo y me dijo que ya me iba a cargar, me quedó un poquito más largo. Si se fijan, este se ve más enojado que el otro. Tiene un ojo virolo. Pero bueno, por mientras, amigos, eso más para representar el look. Y pues bueno, ya las luces me hacían falta. Ustedes vieron, estaban malísimas. Y pues bueno, ya vieron la instalación, súper fácil. 8 tornillos, como dicen en inglés, plug and play, que es conecta y juega. Súper, yo sí las recomiendo. Las otras me duraron un aproximado de 4 años. Me duraron desde 4 o 5 años por ahí, desde que pinté el camión. Y pues bueno, díganme qué opinan de las negras. ¿Nos quedamos con las negras o le ponemos las cromadas? Yo no estoy seguro, la verdad. Necesito verlo más seguido. Me pasó lo mismo que cuando los rines, que no te acostumbras al look. Pero bueno, por ahora no le vamos a poner los LED, ya que me fijé y estas luces son diferentes. Tengo que ver qué tipo de bombillo es. No me van a quedar las del otro, aunque parezcan iguales las luces, son diferentes. Entonces pues por lo menos lo voy a traer con las luces regulares. Y qué lástima, porque las que tenía eran de las caras, me costaron como $80 el par, $90 el par. Entonces lástima que no lo voy a poder usar. Pero bueno, así son las cosas. Voy a encargar otras y mientras voy a traer esas. Pues muchas gracias por mirar el video. Si no te has suscrito, suscríbete, ya lo sabes. Bendiciones a todos. Los veo en el que sigue. Peace.